Continuamos con la genealogía de Jesucristo hombre. Vamos a ver la segunda parte. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 2. Cada cosa que Dios declaró en su palabra se cumplió, se está cumpliendo o se cumplirá en el futuro. Eso es así para cada cosa que Dios dejó por escrito en las Escrituras. Ciertamente, no iba a ser nada menos diferente que con los datos acerca de la precisión de la venida de su Hijo, que es el Rey del reino venidero, anunciado a los santos de Israel. Mateo 2, versículo 4. Dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, está hablando del malvado Herodes, que les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, está hablando de una profecía que era en tiempo futuro, de ti saldrá, aún cuando fue hecha esta profecía, aún no había salido. Ahora que estaban estos hombres aquí frente a Herodes, había salido un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño a su madre, se refiere a José, el papá adoptivo del Señor Jesucristo, el esposo de María, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese, fíjese, que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 17, fíjese cuántas cosas están escritas, la importancia de la palabra escrita. Entonces en el 17 dice que se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, etcétera, etcétera. Versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿Ve cómo se cumple siempre la palabra de Dios? Génesis 22, por favor. El énfasis es que lo que Dios dijo se cumplió siempre. El Mesías también iba a ser descendiente de Abraham, a quien le fue hecha la promesa que heredaría la tierra. Por eso vamos a ir a Génesis 22, en el versículo 17. Le está hablando a Abraham y le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por una simple razón, porque obedeciste a mi voz. Fíjense los beneficios de la obediencia a Dios. Así como Jesús iba a ser descendiente de Abraham, también iba a ser descendiente de David. Segunda de Samuel, José, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel. José, Jueces, Ruth, primera de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7. Versículo 12, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por mí mismo, no, por hijo. Y si hiciera el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de los hombres. Quiere decir que lo disciplinará, que le proveerá instrucción, no que lo castigará según lo entendemos nosotros. Esa promesa se cumplió. Esa promesa se cumplió, que Dios iba a levantar de David a alguien que continuara en el trono perpetuamente. Mateo capítulo 1. Vamos a la genealogía nomás. Mateo capítulo 1.
Mateo 1, versículo 1, mire lo que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ve? Jesucristo era descendiente del linaje de David y del linaje de Abraham. Al decir hijo de David, expresa la relación que tenía el Señor Jesucristo, que tiene el Señor Jesucristo con el reino. Eso es, con el reino. Y además expresa clarísimamente la relación humana que tuvo o que tiene con David. La relación humana, porque están unidos genéticamente, humanamente. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Versículo 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, ve, había una conexión en cuanto a la carne entre David y Jesús. Vean, también la había entre Jesús y Abraham, y entre Jesús y Adán, y entre Jesús y cada uno de todos los que conforman su linaje, su genealogía. Que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Génesis capítulo 15. Esto era lo que decía, que de la misma manera, al decir hijo de Abraham, lo enfatiza como un ser humano descendiente y por lo tanto heredero y monarca de la tierra que le dijo Dios a Abraham que iba a heredar en el futuro. Génesis 15, versículo 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos en el 20, los refaitas, 21, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, un montón de seos y neos y todo eso. Pues bien, era la herencia de la tierra. Lucas capítulo 3, hay otro registro aquí en Lucas que declara que esta promesa cumplida de Dios a David. Lucas 3, versículo 32. Dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, de Booz, de Salmón, de Naasón. Versículo 34, en la primera parte dice, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Lo ven? Conecta al rey David y conecta al patriarca Abraham, el padre de los creyentes. El ungido de Dios, su Cristo, su Mesías, tenía que cumplir una serie de requisitos que ningún otro podría cumplir. El cumplimiento de esos requisitos era imprescindible para poderlo declarar como el Mesías. Era absolutamente necesario que el Cristo de Dios hiciera los milagros profetizados en las Escrituras hebreas. Pero también debía ser descendiente de Abraham y David como requisito necesario en grado absoluto. No podía no ser descendiente en la carne, tenía que ser genéticamente, tenían que estar conectados. Su vínculo genealógico, su simiente se conservó a través de sus ascendientes hasta María, quien se la aportó en el vientre materno. Si una persona es descendiente de David, de Isaí, de Obed, de Booz, de Salmón, de Naasón, tiene la naturaleza de todos estos de quien desciende. Jesús era antropológicamente hablando como David, como Isaí, como Obed, como Booz, como Salmón, como Naasón. Ninguno pensaría que estos hombres que acabo de mencionar hayan preexistido, ni siquiera que hayan sido deidades. Tampoco se debiera pensar que sus descendientes también lo fueran. Pues bien, Jesús era descendiente de ellos. Si Booz era hombre, también lo era el Señor Jesucristo.
Si David era ser humano, también lo era el Señor Jesucristo. Esdras capítulo 8. Samuel, Reyes, Crónicas, es decir, primera y segunda en cada uno. Esdras y Nehemías. En las genealogías, otra cosa interesante, porque muchas veces nosotros comenzamos a leer la Biblia ahí alrededor de Génesis 40, una cosa así, entramos a ver un nombre arriba del otro. En realidad eran necesarias para ellos y no necesariamente tenían todos los miembros, no necesariamente cada miembro de cada familia, sino los relevantes eran. Entonces, ninguna de las genealogías pretendían ser completas o exhaustivas. Porque en realidad lo que quieren mostrar en el caso del Señor Jesucristo es que Él era descendiente de todos esos y particularmente de Adán, de Abraham y de David. Pues bien, entonces lo que hacen las genealogías, para brevedad del tiempo, es marcar algunos eslabones, los más conocidos, los más necesarios, los más distinguidos, para que haya una conexión entre estos que acabo de mencionar, Adán, Abraham y David, y Jesús, por supuesto, claro que sí. Esdras 8, versículo 1 dice: estos son los jefes de las casas paternas y las genealogías de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. ¿Ves? Dice jefes de las casas paternas, no todos los miembros, sino los jefes de las casas paternas. Así se ubicaban en tiempo y en espacio y cómo venía la genealogía. Lo mismo es con el Señor Jesucristo. Nehemías, el siguiente libro, Esdras, Nehemías. Capítulo 7, versículo 5 dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Versículo 8, los hijos de Paros, 2172, imagínense, si hubiese escrito acá 2172 nombres. 9, los hijos de Cefatías, 372, súmele 372 a los 2000 y algo que habíamos dicho recién. 10, los hijos de Aras, 652. ¿Se da cuenta lo que hubiese sido mencionar a todos esos? Menciona a los que son cabeza de la familia, los jefes de familia, los más relevantes para que nos orientemos. Y lo mismo dice el 11, acerca de los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Unos 6.000 personas en tan solo tres versículos. ¿Lo ve? Hubiese sido imposible dedicarse a escribir cada nombre. Muy bien. Así que, mediante las genealogías se documenta el derecho legal del Señor Jesucristo a través del marido de su madre, José, y el derecho genético a través de su madre a ser el legítimo heredero del trono de David. Toda genealogía, por definición, tiene que ser biológica o al menos tiene que estar basada en una cadena generativa. Técnicamente entonces se vería que la única genealogía de las dos sería la de Mateo, porque es la que llega directamente a Jesús. La otra, en cambio, llega hasta José, quien se encargó, junto con María, de la educación y crianza del Mesías. Pues bien, cuando usted estudie este material en su casa, usted puede ir a la página y descargar el texto. Ahí va a ver las dos genealogías, una puesta al lado de la otra. La una está así y la otra está digamos, invertida en su orden para que se pueda observar la coincidencia que hay en las descendencias que van entre Abraham y David, que como dije son las más importantes de distinguir. Entonces, las genealogías que están puestas así en la Biblia, por supuesto, una se ha invertido el orden para que se vea la coincidencia que hay en esas 14 generaciones. Pues bien, la de Mateo
presenta la línea real y va desde Abraham hasta Jesús. Y la de Lucas tiene un enfoque legal y comienza en Jesús y termina en Dios, pasando por Adán. Es decir, que con la excepción de Dios, lógicamente, Lucas conecta dos seres humanos, Adán y Jesús. Las dos genealogías se unen en David, a quien Dios hizo la promesa de levantarle descendencia. David era un ser humano, su descendiente en el trono, en el reino venidero, tenía que ser un ser humano. Es tan simple como eso, tan simple como eso. Fíjese que las genealogías son una sucesión de seres humanos. ¿Cómo puede ser que después de tantos mencionados en la genealogía, en el caso de Lucas son algo así como 74, ser humano, 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 Jesús, deidad? ¿Cómo puede ser? No hay ninguna conexión si Jesucristo no hubiese sido un hombre. No habría ninguna conexión si Jesucristo hubiese sido Dios. Pero como no es Dios, no fue Dios y no será Dios, entonces todos los de la genealogía, tanto de una como de la otra, son todos seres humanos, lógicamente nuestro Señor también. Primera de Timoteo capítulo 1, por favor. Los 4 evangelios son como la biografía del tiempo de servicio del Señor Jesucristo. 2 de ellos relatan detalles de su genealogía. La de Lucas enfoca la línea adoptiva paterna, si me permiten que yo lo diga así, porque habla de José, el esposo de su mamá. Y Mateo desarrolla la línea genética o biológica materna. Dios no necesitó de estas genealogías para saber la ascendencia de su hijo, lógicamente. Por supuesto que Él no la necesitó. Nosotros tampoco la necesitamos porque vivimos en una época posterior a la época en que el Señor Jesucristo logró para nosotros completa redención. Ya no hace falta ninguna genealogía porque ahora es Dios en Cristo en nosotros. Eso es una prueba completa, irrefutable y suficiente. Es la absoluta garantía, más allá de ninguna documentación genealógica posible. Cuando usted habla en lenguas, usted tiene la documentación genealógica que usted es hijo de Dios. Usted ahora no necesita las genealogías. Esa es la mejor genealogía que usted tiene, el hablar en lenguas. Eso le da la garantía a usted que es heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 3 que dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así, Timoteo, te encargo ahora. Que no presten atención a fábulas y genealogías. Pablo le dice claramente a Timoteo que no lo haga, que no preste atención a las genealogías. Habíamos visto que el pueblo de Israel tenía mucho interés en ellas y que además le prestaba mucha atención. Claro está que antes de la venida del Señor Jesucristo era necesario documentar su identidad desde distintos ángulos. Gracias a esos registros de la genealogía del Redentor, nadie pudo poner en duda que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y que compartía los genes con Adán, con Abraham y con David a través de su madre María. Nosotros podemos aprovechar y ganar aún más profundo conocimiento, pero no son dirigidas a que podamos distinguir al Cristo cuando venga, porque Cristo ya vino y logró todo lo que necesitábamos nosotros que Él lograse en nuestro lugar para disfrutar nuestra absoluta unión con nuestro Padre Celestial, con Dios, nuestro Padre y su Padre Celestial. Tito capítulo 3.
Miren lo que dice el versículo 9, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? Porque son vanas y ¿cómo? Sin provecho. Así es. Hoy día son vanas y sin provecho porque ya somos hijos en virtud del trabajo completo del Redentor, que nació con una línea genealógica documentada en las Escrituras. Aún antes del día de Pentecostés, Dios no necesitaba de genealogías. El Señor Jesucristo mismo dijo que su Padre podría levantar hijos de Abraham de las piedras. Dios tenía un exacto registro de su Hijo. Él no lo necesitaba el registro, pero la gente de Israel sí. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. En el versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. De este Melquisedec hay poco y nada, excepto esta porción de escritura aquí en Hebreos, y alguna más en Génesis 14 y en Salmo 110. Pero de Abraham hay mucho en la palabra de Dios. Este patriarca, que es el padre de los que creemos, le dio los diezmos de todo, exactamente de todo, a un desconocido para ellos y para nosotros. Aunque este sacerdote no esté inscrito en el registro civil de Salem, si eso existiera, y no tuviera documento nacional de identidad, aún así, Abraham lo honró entregándole los diezmos. Así que, aún sin genealogía, este Melquisedec debió haber sido realmente un grande. Seguimos leyendo en el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Ves? A Dios realmente no le interesa la genealogía, le interesaba al pueblo de Israel. Y bueno, con justicia, ¿no? Porque así pudieron documentar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que ni tiene principios de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Es decir, Abraham era conocido, Melquisedec no. Y lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es: ¿cómo habrá sido Melquisedec para que Abraham, que es tan renombrado, tan acreditado y respetado y apreciado entre nosotros, que ese hombre tan respetado por nosotros lo honró a este desconocido para nosotros? 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, o sea, Abraham. 7. Y sin discusión alguna, el menor, Abraham, en comparación, es lo que está haciendo ahora, es bendecido por el mayor, Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. 9. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Ven, está hablando de un sacerdote de una categoría totalmente diferente, no que venía de la línea genética de Leví, porque tenía que justificar esto, porque estaban acostumbrados a que para ser sacerdote tenía que estar anotado. Bueno, pues bien, el Señor Jesucristo no venía de la línea sacerdotal normal que estaba corrompida. Dios lo hizo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces eso es lo que les está explicando a esta gente,
¿Qué necesidad, dice aquí, habría aún de que levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Jesucristo fue instituido por Dios como el sumo sacerdote que puede interceder por nosotros ante Él todo el tiempo, no en ocasiones especiales solamente. Eso sí, no según el orden levítico estándar o normal al que ellos estaban acostumbrados. La intercesión de Jesucristo es según un orden superior que ni siquiera tenía genealogía como los otros, que si no la tenían no podían participar del sacerdocio. Dios no está restringido a genealogías ni a abolengos. Versículo 13 dice: y aquel de quien se dice es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17. Pues se da testimonio de él, 2 puntos. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Qué tremendo registro de la palabra de Dios! La vida y el ministerio de nuestro querido Señor Jesucristo va mucho más allá de cualquier genealogía que se pueda hacer de Él. Su sacerdocio supera en duración a toda genealogía levítica. Sin embargo, la gente de Israel, en la época en que nació y vivió el Señor Jesucristo, necesitaba estar segura que el Mesías cumplía todos los requisitos legales de parentesco. El Cristo de Dios cumplió acabadamente y completamente con todos los requisitos. De las muchas cosas que uno podría beneficiarse con estas genealogías, quizás la más importante es la inmensa certeza que queda documentada que Dios siempre cumple lo que promete. Por otro lado, otro aspecto muy importante es: ¿qué necesidad habría que Dios revelara a 2 de sus santos hombres, a Mateo y Lucas, sendas genealogías si Jesucristo hubiese preexistido y a la vez Jesucristo hubiese sido el mismo? ¿Qué necesidad habría de documentar que venía de una línea genética humana? ¿Qué necesidad habría? De todos los participantes de estas genealogías hay 3 sobresalientes, como hemos dicho varias veces en esta enseñanza: Adán, Abraham y David. La cosa que unía a estos 3 con Jesús es primariamente su naturaleza humana. Adán trajo el pecado y la muerte al mundo por su desobediencia. Jesucristo fue como Jehová quiso que hubiese sido Adán, obediente. Adán no quiso, Jesús sí. Por su obediencia, al punto de entregar su vida, nos libró del pecado y su maldición. Abraham es el padre de los creyentes y Jesús es el capitán y consumador de la fe. David fue el rey de Israel y Jesucristo regresará sobre la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Jesucristo vino y nos redimió completamente no debiera cabernos duda alguna, porque como dice la palabra de Dios, es Dios en Cristo en nosotros, y no podría estar en nosotros si no hubiese venido primero y luego ascendido en su cuerpo resucitado. La venida del Señor Jesucristo cumplió con las promesas hechas a Eva, a Abraham, a David y a otros grandes creyentes en el Antiguo Testamento, de tal manera que podemos tener absoluta confianza en que Dios siempre cumple. Su palabra es perfecta y cada cosa que el dicho se ha cumplido se cumple o se cumplirá. Además, ciertamente Dios cumple con todas aquellas que pueda decir por revelación
en las vidas privadas de sus hijos, sin importar el tiempo que haya transcurrido o que vaya a transcurrir hasta que finalmente se cumplen. Damas y caballeros, Dios siempre cumple lo que promete.